Hoy, en el estudio de este día, estaremos tratando el Evangelio de Mateo en su capítulo 1. El nacimiento e infancia de Jesús el Mesías. Mateo capítulo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abdías y Abdías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliú. Eliú engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación babilónica, 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. El Evangelio de Mateo demuestra que Jesús es el heredero legítimo al trono de David y a las bendiciones de Abraham. Segundo, el Evangelio alienta a los creyentes esparcidos. Tercero, simboliza la gloriosa misericordia de Dios en la mujer gentil Tamar, en la mujer gentil Rahab y en la mujer gentil Ruth, en la mujer pecadora Betseba. Demuestra que la gracia de Dios no se hereda, Dios la da como quiere. Realza el poder de Dios para guardar sus promesas, librando a su pueblo en tiempo terrible, como en el tiempo de Babilonia, enviando a Cristo el Mesías. Realza el poder de Dios para guardar sus promesas. Mateo simboliza a generaciones de historia espiritual, como lo fue con Abraham, David, del nacimiento y crecimiento de David al cautiverio babilónico, retroceso y esclavitud, Babilonia, Cristo, liberación y triunfo. El nacimiento e infancia de Jesús, el Mesías, lo encontramos en Mateo capítulo 1, verso 1 hasta el capítulo 2, versículo 23. Punto A. Genealogía de Jesús. Raíces interesantes desde el capítulo 1
del verso 1 al 17. La genealogía de Jesucristo no es difícil para predicar y enseñar. Ofrece fruto a las personas que quieren descubrir las raíces de Jesús. Lucas 3:23 dice: cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos 30 años, siendo, como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Elí. El comentario en el capítulo 3 del 23 al 38 de Matthew Henry, lista de los antepasados de Jesús de Mateo, mostró que Cristo era el hijo de Abraham, en quien están benditas todas las familias de la tierra, y el heredero del trono de David. Pero Lucas muestra que Jesús era la simiente de la mujer que debe romper la cabeza de la serpiente, y traza la línea hasta Adán, comenzando con Elí, el padre no de José, sino de María. El Evangelio de Mateo demuestra en su versículo 1 y versículo 2 que Jesús es el heredero legítimo. Dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Esto alienta a los creyentes esparcidos y simboliza la gloriosa misericordia de Dios en el verso 3 al 6. Y dice: Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Hezrón, Hezrón a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Esto demuestra que la gracia de Dios no se hereda, Dios la da como quiere, como dice del verso 7 al 10. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abdías, Abdías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán, y Jorán a Usías, Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, y Acaz a Ezequiel, Ezequiel engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Realza el poder de Dios para guardar sus promesas. El verso 11 al 16 dice así: Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliaquim, y Eliaquim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim, y Aquim a Eliú. Eliú engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. También simboliza a generaciones de historia espiritual, versículo 17. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación Babilonia hasta Cristo,
14. La genealogía de Jesucristo demuestra que Jesús es el heredero legítimo del trono de David. La genealogía no se da para satisfacer la curiosidad de los hombres acerca de las raíces de Jesús, ni para dar a sus seguidores el motivo para jactarse en sus ancestros. Lejos de ello, Mateo traza las raíces de Jesucristo para probar que es el Mesías prometido. El Mesías tenía que ser hijo de Abraham e hijo de David, es decir, tenía que ser descendiente de ambos. Número 1, Dios le dio a Abraham y a su simiente, el Mesías, la promesa de bendiciones para todo el mundo, según Génesis capítulo 12 y versículo 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y a tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijesen, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 22:18 dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Número 2. Dios le dio a David y a su simiente, o sea, el Mesías, la promesa del reinado eterno, como lo dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, y Salmos 39:3 y Salmo 132:11. Segundo de Samuel 7:12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tus linajes, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Salmo 39:3. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Salmo 132, versículos 11 y 12. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello: de tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Si usted quiere estudiar más a fondo, puede leer en Lucas capítulo 3 del versículo 24 al 31 y Juan 1:23. Así podrá respaldar lo que estamos enseñando. Los judíos creían estas promesas de Dios. Por eso, Mateo se dispone a probar que Jesús, llamado el Cristo, en Mateo 1:16, que dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Es el hijo prometido de Abraham y el hijo prometido de David, como dice Mateo 1:1, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Note con cuánta frecuencia Jesús fue llamado hijo de David. Como referencia le dejaré estos versículos para su propio estudio: Mateo 12:23, Mateo 15:22, Mateo 20 del 30 al 31, Mateo 21:9 y versículo 15, Hechos 2:29 al 36, Romanos 1:3, Romanos 2, Tito 2:8 y Apocalipsis 22:16. Leeré Apocalipsis 22
y 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Era el título común y el concepto popular del Mesías. Generación tras generación, los judíos anhelaban y esperaban el prometido libertador de Israel. La gente esperaba que fuese un gran general que libraría y restauraría la grandeza de la nación. En efecto, esperaban que hiciera de la nación el centro del gobierno universal. Bajo Dios conquistaría el mundo, centrando la gloria y majestad de Dios mismo en Jerusalén. Desde su trono, el trono de David, ejecutaría el fuego mesiánico del juicio sobre las naciones y los pueblos del mundo. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Si Mateo puede demostrar que las raíces de Jesús recorren todo el camino hasta David y Abraham, podrá demostrar con cuánta seriedad una persona debe considerar las afirmaciones de Jesús de ser el Mesías, como lo dijo Mateo 1:18, que fue concebido por el Espíritu Santo. Los creyentes compartirán las bendiciones de Abraham y el reino eterno prometido a David, según lo dice Romanos 4:1 hasta el 25. Les sugiero leer en su Biblia el libro de Romanos, el capítulo 4, desde el verso 1 al 25. Romanos 4:11 dice: y recibió la circuncisión con señal como sello de la justicia de la fe que tuvo estando incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Romanos 4:16 dice: por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, entre paréntesis la descendencia de creyente, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. En el Salmo 89, versículo 3 y 4 dice: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Isaías 9, del 6 al 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre su trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 11:10. Acontecerá aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por la gente, y su habitación será gloriosa.
Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Y Efesios 1:18-22 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándoles a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Jesús, llamado el Cristo, en Mateo 1:16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Realmente vino del linaje de Abraham y David. Toda persona tiene que considerar seriamente la afirmación. Él mismo afirmó su naturaleza mesiánica y cuenta con generaciones de personas que dan testimonio de haber experimentado su presencia y su poder como Mesías. Mateo comenzó el testimonio e innumerables miles han seguido. Si Cristo y sus seguidores dicen la verdad, el mundo comete un error fatal a rechazar a Cristo. Mateo 27:11 dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. En Juan 18:36-37 respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuese entregado los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. La genealogía de Jesucristo alientó a todos los creyentes que están esparcidos. De entre los hijos de Jacob, solamente Judas fue ancestro de Cristo. Entonces, ¿por qué se registran sus 11 hermanos, todos hijos de Jacob, en la genealogía? Probablemente hay una razón principal. Todo judío sabía que era del linaje de Jacob. Todo judío era un descendiente de uno de los hijos de Jacob. Cuando Mateo escribía, Roma dominaba el mundo. Roma, igual que los babilonios, habían esparcido a los judíos por todo el mundo. Mateo quería alentar a todos los judíos, quería alentarlos asegurándoles que eran descendientes de los hijos de Jacob y como tales tenían una parte en Cristo, el verdadero Mesías. Todos estaban autorizados a recibir la promesa hecha a Abraham y a su simiente y a ser reunidos nuevamente bajo el gobierno de la simiente de David. A veces los creyentes se sienten esparcidos, solitarios, abandonados, frustrados, deprimidos, sin propósito, sin sentido o significado en la vida.
se sienten como dando vueltas sin ir a ninguna parte. Sienten que Dios está muy lejos, inalcanzable. Se preguntan por qué Dios no contesta y suple sus necesidades. Mateo está diciendo: todo creyente está autorizado a recibir las promesas de Dios hechas a Abraham y a David, como lo decía Mateo en el capítulo 1, versículo 1 y el capítulo 3, verso 6. En Cristo Dios suple la necesidad del creyente y en él cumplirá su promesa. Segunda de Pedro, capítulo 1, 4, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y en 1 de Juan 2:25 dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Romanos 8:16 y 17 dice: y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tito 3:7 dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. En el versículo 3 al 6 encontramos la misericordia. La genealogía de Jesús simboliza la gloriosa misericordia de Dios. No es común encontrar el nombre de mujeres en la genealogía, pero están registrados en el linaje de Jesús como una señal de la misericordia. Número 1. Tamar fue una mujer seductora y adúltera a quien Dios alcanzó. Lo encontramos en Génesis 38:24. Segundo, Rahab era gentil, rechazada por los judíos, una prostituta que fue salvada del juicio porque tuvo fe en Dios y en Israel como pueblo de Dios. Josué 2:1. Número 3. Ruth era ciudadana de una nación aborrecida por los judíos, pero escogió asociarse a Dios y a su pueblo. Ruth capítulo 1. 4. Betseba pecó deliberadamente con David, pero junto a él buscó el perdón de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 11 y 12. La misericordia de Dios no tiene barreras. Tendrá misericordia de cualquier persona, no importa su sexo, nacionalidad o pecado. Considera a las cuatro mujeres que aparecen entre los ancestros de Cristo. Qué maravillosa la misericordia de Dios. Hay un hermoso cuadro presentado por las 4 mujeres registradas en las raíces de Jesús. Un hermoso cuadro del Evangelio de Cristo. Sus pecados son perdonados y ellas han sido aceptadas por Dios como propias. Efesios 2, versículos 3 y 5 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tito 3:5 dice: nos salvó
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La genealogía de Jesucristo demuestra que la gracia de Dios no se hereda, Dios la da como Él quiere. Entre los ancestros de Cristo hay tantos reyes buenos como malos. El solo hecho de que un rey fuese bueno no significa que su bondad fuese heredada por el rey siguiente. Número 1. Los reyes buenos que figuran en los versos 7 y 8 son Salomón, Asa y Josafat. Que los encontramos a Salomón lo encontramos en Segunda de Reyes 1 hasta el capítulo 11 al versículo 43. Y Asa lo encontramos en el Primero de Reyes capítulo 15, verso 9 al 28. En Segunda de Crónicas en los capítulos 14 a 16. A Josafat lo encontramos en Segunda de Crónicas capítulo 17 y capítulo hasta el 20. Los reyes malos son Roboam, Abías y Joram. A Roboam lo encontramos en el Primero de Reyes capítulo 11, verso 43. A Abías lo encontramos en la Segunda de Crónicas capítulo 12, verso 16. A Joram lo encontramos en el Segundo de Reyes capítulo 8, versículo 21 al 24 y Primera de Crónicas 3, 11. La piedad y la justicia no se heredan. Ninguno de los reyes pudo transmitir su naturaleza al rey siguiente. Todo ser humano aparece como un individuo delante de Dios y es responsable de su propia vida y de su conducta, como le dice Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Una persona puede tener padres piadosos y una familia piadosa, pero la piedad no es transmitida de una persona a otra. Toda persona tiene que enfrentarse por sí misma a Cristo. Mateo 3, 8 al 9 dice: Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos a Abraham, un padre piadoso, tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Juan 1, 12 y 13. Mas todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En Mateo capítulo 1, del verso 11 al 16, encontramos el cautiverio babilónico. La genealogía de Jesucristo subraya el poder de Dios para guardar su promesa. El poder de Dios se ve en acontecimientos particulares. Número 1. El poder de Dios se ve al librar a su pueblo en tiempos terribles. Por ejemplo, el cautiverio babilónico. ¿Por qué es tan prominente el cautiverio babilónico en la genealogía de Jesucristo? Mateo quiere destacar un gran hecho. Solamente Dios pudo salvar a toda una nación de una prueba tan grande. Los babilonios llevaban a la gente de las naciones que conquistaban y las esparcían masivamente en todo el mundo. Con esos métodos destruían a las naciones conquistadas. Las siguientes generaciones olvidaban su identidad y lealtad hacia la antigua tierra y se unían al país en que vivían ahora. Pero no fue así con Israel. Mateo está diciendo que Dios preservó a los judíos a través de situaciones imposibles, a través del intento de borrarlos como nación. Y Dios lo hizo para preservar el linaje del Mesías que había de venir. Tenemos a Isaías capítulo 45 del 8 al 9. Rosiat
cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Abráse la tierra y produzcase la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tú, obra, no tienes manos? Ay del que dice al pobre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? El poder de Dios se ve en el envío de Cristo, el Mesías. Es un hecho histórico que Dios preservó al pueblo judío a través de todo intento de aniquilarlos. Mediante ese poder, Dios ha cumplido su promesa de enviar a su Hijo a través del linaje de Abraham y David. Toda persona debiera tomar nota de esto, tanto a modo de advertencia como de esperanza. Dios preservó a los judíos a través del cautiverio babilónico, cumplió su promesa de enviar al Mesías. El creyente puede descansar seguro en las promesas y el poder de Dios, porque Dios va a cumplir sus promesas. El mundo puede ser vencido. La desesperación, depresión, desaliento, vacío, soledad y falta de propósito pueden ser conquistados. En su promesa hay victoria. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 2 Corintios 1:20 y el 22 dice, porque toda promesa de Dios son en él sí, y en él amén, por medio de nosotros para gloria de Dios. Y el que nos confirma con nosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una vez cada más excelente y eterno peso de gloria. 1 de Juan 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pasaron siglos hasta que Dios cumplió su promesa de enviar un Salvador al mundo. Muchos habían desesperado, otros habían abandonado la fe. Algunos fueron al extremo de mofarse y perseguir a quienes aún creían. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, como dice Gálatas 4:4. Aquí hay una explicación referida a la segunda venida de Cristo. En los postreros días vendrán burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Segunda de Pedro 3:3 al 18. Terminamos con la genealogía de Jesucristo, que simboliza generaciones de historia espiritual. El primer periodo de la historia de Israel puede simbolizar el nacimiento de Israel por medio de Abraham, dado por Dios, y el otorgamiento de dominio por medio de David. El segundo periodo puede simbolizar a Israel perdiendo su dominio y cayendo en esclavitud como resultado del juicio de Dios sobre el pecado. El tercer periodo de la historia de Israel puede simbolizar el triunfo final de Israel por medio del Mesías y de su poder liberador. Estos periodos históricos también pueden simbolizar la peregrinación espiritual de toda persona salvada.
Número 1. El hombre nació con el propósito de gobernar como rey. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Salmo 8:6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Número 2. Sin embargo, el hombre perdió su derecho de señorear al caer esclavo del pecado y ser juzgado por Dios. Génesis 3:16 al 19 dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tus deseos serán para tu marido, él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, este era Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, el hombre puede ser liberado y restaurado para cumplir su propósito original por Jesucristo, el Mesías. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8 al 10 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, ya estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Terminamos con Romanos 8:15 al 18. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hasta aquí el estudio de Mateo, capítulo 1, del 1 al 17. Espero que le sea de mucha bendición. Suscríbase a nuestro canal y le esperamos en nuestro próximo estudio. Muchas gracias.